El plato de cerámica se estrelló contra la pared de la cocina, con un estruendo que hizo temblar mis huesos. Los pedazos cayeron sobre el piso como lágrimas rotas, mezclándose con el mole que mi nieta Cecilia había tardado 2 días en preparar para el cumpleaños de su madrastra. El olor a chocolate y chile se esparció por toda la casa, pero ya no era el aroma de una celebración, sino el perfume amargo de la traición más cruel que había presenciado en mis 67 años de vida. Fabiana Merino se irguió frente a mi nieta de 15 años, con esa sonrisa venenosa que yo conocía tan bien. Sus uñas postizas color rojo sangre brillaban como garras mientras señalaba los restos del guisado que Cecilia había preparado con tanto amor para su cumpleaños. Mi nieta tenía los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, las manos manchadas de masa y especias, el delantal bordado que le había regalado para Navidad, ahora salpicado con el trabajo que había hecho durante 3 días interminables para honrar a la mujer que ahora la humillaba sin piedad. ¿En serio creíste que iba a servir esta porquería en mi fiesta de cumpleaños?, le gritó Fabiana, su voz aguda cortando el aire como cristal roto. Cambié de opinión. Mi fiesta será en el restaurante más elegante de la ciudad. No voy a pasar vergüenza sirviendo tus experimentos de cocina casera a mis invitados importantes. Mi nieta había pasado 3 días enteros cocinando para los 20 invitados del cumpleaños de Fabiana. 3 días levantándose a las 5 de la mañana porque había tanto que preparar, amasando tortillas hasta que sus manos se llenaron de ampollas, picando verduras hasta que sus dedos se hincharon como salchichas, preparando cada platillo tradicional que Fabiana había sugerido con esa falsa dulzura que usaba cuando quería explotar a alguien. Chiles en nogada, cochinita pibil, tamales de dulce, agua de Jamaica, flan de vainilla, todo hecho desde cero, todo preparado con el sudor y las lágrimas de una niña que solo quería ser aceptada por la mujer que había llegado a destrozar nuestra familia. Y ahora estaba ahí, temblando como una hoja en tormenta de invierno, viendo cómo la cumpleañera pisoteaba no solo su comida, sino su alma generosa, su corazón noble, su necesidad desesperada de pertenecer a algún lugar en este mundo que se había vuelto tan frío desde que ella llegó a nuestras vidas. Yo estaba parada en el marco de la puerta, invisible como siempre había sido, en esa casa que antes fue mía, donde crié a Lorenzo, donde preparé miles de comidas con amor, donde ahora me sentía como una extraña en mi propio hogar. Lorenzo, mi hijo, había salido temprano para el trabajo y no presenció cómo su esposa destrozaba el corazón de su hija con la misma crueldad con que había destrozado el mío durante los últimos 5 años. Como siempre, ausente cuando más se le necesitaba, ciego ante el veneno que había introducido en nuestra casa. Fabiana ni siquiera volteó a verme cuando me acerqué lentamente a Cecilia, que sollozaba en silencio mientras recogía los pedazos de cerámica con sus manos, temblorosas, como si fuera culpable de algo, como si mereciera ese trato por haber tenido la audacia de amar sin medida, de dar sin esperar nada a cambio. «Déjalo, mija», le susurré con la voz quebrada, pero ella siguió recogiendo cada fragmento, como si pudiera reparar no solo el plato, sino también la crueldad de haber trabajado tanto para alguien que la despreciaba, que la veía como una sirvienta gratuita, como un estorbo que había que soportar, porque venía incluido en el paquete de casarse con Lorenzo. Fabiana se sirvió un vaso de agua de la jarra que Cecilia había preparado con limón y hierbabuena fresca del jardín que yo cultivaba. Bebió despacio, se limpió los labios con delicadeza teatral y luego, con toda la frialdad del mundo, con esa crueldad calculada que la caracterizaba, dijo: «Además, ya tengo 38 años y merezco algo mejor que la comida casera de una niña. Mis amigas esperan clase y sofisticación, no caridad de pueblo». Cecilia se quedó paralizada, un pedazo de cerámica en la mano,
una gota de sangre corriendo por su dedo porque se había cortado sin darse cuenta. Fabiana ni siquiera lo notó, o tal vez sí lo notó y no le importó. Esa era la mujer que había conquistado a mi hijo, que había seducido su debilidad, que había envenenado su mente contra nosotras. Pero madrastra, murmuró Cecilia con la voz rota. Trabajé tanto. Pensé que te gustaría... Dijiste que querías comida tradicional, que era importante para ti. ¿Madrastra? Fabiana soltó una carcajada que sonó como vidrio rompiéndose. Niña, yo no soy tu madre, ni tu madrastra. Soy la esposa de tu padre, y punto. No me debes nada, pero tampoco esperes nada de mí. Esta casa tiene reglas nuevas, y una de ellas es que no se sirve comida de segunda categoría en mis celebraciones. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió de manera definitiva. No fue un estallido violento, sino algo mucho más peligroso. El despertar silencioso de una mujer que ya había soportado suficiente, que había visto cómo pisoteaban a la niña más pura que conocía, que había guardado silencio demasiado tiempo mientras el veneno se extendía por mi hogar. Miré a Fabiana directo a los ojos y por primera vez en 5 años no bajé la mirada. Ella tampoco lo notó. Los depredadores nunca reconocen el momento exacto en que su presa deja de huir y se convierte en cazadora. Me acerqué a Cecilia y la abracé mientras ella seguía llorando en silencio, sus hombros temblando contra mi pecho, como los de un pajarito herido. El olor a canela y vainilla se pegaba a su cabello, recordándome las horas que había pasado, preparando los postres que ahora nadie probaría. Sus manos estaban ásperas por tanto amasar, agrietadas por el agua fría, manchadas de achiote y chile guajillo. Eran las manos de una mujer trabajadora, no las de una niña de 15 años que debería estar preocupándose por la escuela y los muchachos. «Vámonos a tu cuarto, mija», le susurré al oído, pero Fabiana no había terminado su espectáculo. «De crueldad, no, que se quede», dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería clavar el puñal más profundo. «Que aprenda que en la vida real nadie te va a aplaudir por hacer lo mínimo. Que sepa desde ahora que cocinar no es suficiente si no tienes clase para presentarlo». Cecilia levantó la cabeza y vi en sus ojos algo que me partió el alma. Vergüenza. Mi nieta se sentía avergonzada por haber puesto tanto amor en cada platillo, por haberse levantado antes del amanecer 3 días seguidos, por haber soñado con ver sonreír a esa mujer que ahora la destrozaba con palabras más filosas que cualquier cuchillo. Yo pensé que te haría feliz», murmuró Cecilia, y esas palabras fueron como balas directas a mi corazón de abuela. «Dijiste que querías algo especial, algo hecho con amor». «Ay, niña ingenua». Fabiana se rió mientras se examinaba las uñas. «El amor no paga las cuentas ni impresiona a la gente importante. Mi jefe va a estar en esa fiesta, mis colegas de la oficina, gente que puede ayudar a tu padre en su carrera. ¿Tú crees que voy a arriesgar mi reputación por tu experimento culinario?» La palabra experimento salió de su boca como un escupitajo. Todo el trabajo de Cecilia, toda su dedicación, reducido a un experimento fallido. Vi cómo mi nieta se encogía más, como si quisiera desaparecer dentro de sí misma, volverse invisible para no seguir sintiendo esa humillación que la estaba carcomiendo por dentro. Fabiana siguió hablando mientras caminaba por la cocina, esquivando los pedazos de cerámica como si fuera basura que alguien más debía limpiar. Además, ya llamé al restaurante Las Delicias. Reservé el salón privado, el menú de 5 tiempos, los vinos importados. Eso sí es una celebración digna de mis 38 años. 38 años. La misma edad que tenía yo cuando enviudé, cuando me quedé sola con Lorenzo de 12 años, cuando tuve que trabajar doble turno en la fábrica textil para sacar adelante a mi hijo. 38 años.
Pero qué diferentes habíamos sido. Yo nunca hubiera pisoteado los sueños de una niña por vanidad. Nunca hubiera cambiado el amor sincero por el reconocimiento de extraños. ¿Y toda la comida que preparé?, preguntó Cecilia con un hilo de voz, señalando las ollas que seguían en la estufa, los recipientes que llenaban el refrigerador, las horas de trabajo que ahora no tendrían sentido. «Pues te la comes tú», respondió Fabiana encogiéndose de hombros. «O se la das a los perros de la calle. A mí no me importa. Lo importante es que aprendas que en esta casa no se toman decisiones sin consultarme primero». Pero Cecilia nunca había tomado la decisión sola. Fabiana había llegado hace 3 semanas, fingiendo estar estresada por su cumpleaños, suspirando dramáticamente sobre lo difícil que era organizar algo especial, hasta que Cecilia, con esa generosidad que había heredado de su madre muerta, se ofreció a ayudar. Yo lo había visto todo desde mi rincón silencioso. Cómo Fabiana había manipulado a la niña, cómo había plantado la idea en su cabeza inocente, cómo había sonreído cuando Cecilia propuso cocinar todo desde cero. «Pero tú dijiste que...» «Sí», susurró Cecilia confundida. «Dijiste que era una idea maravillosa, que te emocionaba probar mis recetas. Yo dije muchas cosas para no lastimar tus sentimientos», mintió Fabiana sin el menor pudor. «Pero una cosa es ser educada y otra es arriesgar mi imagen profesional. A veces hay que ser realistas». «Realistas», como si la realidad fuera que una niña de 15 años no pudiera crear algo hermoso, como si el amor no fuera el ingrediente más importante de cualquier comida, como si los sueños fueran lujos que solo se podían permitir los adultos con dinero y conexiones. Vi cómo Cecilia procesaba esas palabras, cómo su rostro se transformaba desde la confusión hasta la comprensión dolorosa de que había sido usada, manipulada, engañada por alguien en quien había confiado. Era como ver morir la inocencia en tiempo real, como presenciar el momento exacto en que un corazón puro se endurece por primera vez. «Ahora limpia este desastre», ordenó Fabiana señalando el suelo lleno de comida y cerámica rota. «Y la próxima vez que tengas ideas grandiosas, consúltame antes. Esta es mi casa, y aquí se hacen las cosas como yo digo. Su casa». Esas palabras me atravesaron como dagas envenenadas. La casa donde había criado a Lorenzo, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había construido una vida con sacrificio y amor. Ahora era su casa, y nosotras, Cecilia y yo, éramos apenas toleradas, invasoras en nuestro propio hogar. Fabiana salió de la cocina contoneándose, dejando tras de sí el perfume caro que usaba para disimular la podredumbre de su alma. Sus tacones repiquetearon contra el piso de mosaico que yo había escogido 20 años atrás, cuando esta casa se construyó con los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. Cecilia se quedó allí, de pie entre los escombros de sus sueños, con las mejillas surcadas por lágrimas silenciosas que se negaba a convertir en sollozos. Esa era mi nieta, fuerte hasta en la derrota, digna hasta en la humillación, noble hasta cuando la trataban como basura. «Abuela», me dijo sin levantar la vista, «¿tú crees que mi comida estaba mal? ¿Que no era suficientemente buena?» El puñal se clavó más profundo en mi corazón. Mi nieta, que cocinaba como los ángeles, que había aprendido de mí todos los secretos de la cocina tradicional, que ponía alma y vida en cada platillo, dudaba ahora de su propio talento porque una víbora envidiosa había decidido destrozar su confianza. «Mija», le dije tomando su rostro entre mis manos arrugadas, «tu comida es la más deliciosa que he probado en mi vida. Tienes el don de tu bisabuela, que cocinaba para toda la hacienda, y la gente venía de pueblos lejanos solo para probar sus guisados». Era verdad. Cecilia tenía manos mágicas para la cocina.
un instinto natural para las especias, una conexión ancestral con los sabores que las mujeres de nuestra familia habían perfeccionado durante generaciones. Pero una sola tarde de crueldad había bastado para sembrar la duda en su corazón joven. Esa noche, después de que Lorenzo llegara del trabajo y encontrara la casa en silencio sepulcral, después de que Fabiana le contara su versión endulzada de los hechos, mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo del baño, yo me quedé, despierta en mi vieja mecedora de mimbre, la misma donde había arrullado a Lorenzo cuando era bebé, donde había cosido su ropa de escuela, donde había llorado en silencio las noches más difíciles de mi viudez. La casa respiraba dolor. Podía sentirlo en cada rincón, en el aire espeso que flotaba entre las paredes que habían visto crecer a mi familia y ahora presenciaban su destrucción lenta pero implacable. Cecilia se había encerrado en su cuarto sin cenar, rechazando incluso el plato de sopa caliente que le llevé. Sus ojos hinchados me habían partido el alma, pero era su silencio lo que más me preocupaba. Los gritos se desahogan, las lágrimas se secan, pero el silencio se pudre por dentro hasta volverse veneno. Lorenzo había escuchado a Fabiana con esa expresión ausente que había perfeccionado en los últimos 5 años, asintiendo mecánicamente, mientras ella explicaba cómo había salvado la situación de su cumpleaños. «Imagínate la pena que habríamos pasado», le decía mientras se aplicaba crema en las manos, sirviendo comida casera a mis colegas. Menos mal que me di cuenta a tiempo. Mi hijo, el mismo que de niño defendía a los perros callejeros y lloraba cuando veía injusticias en las películas, ahora permanecía mudo mientras su esposa destrozaba a su propia hija. El hombre que yo había criado para ser noble y valiente se había convertido en un cobarde que elegía la paz falsa sobre la protección de los suyos. ¿Y Cecilia?, había preguntado sin mucha convicción, más por cumplir que por genuina preocupación. «Está bien», mintió Fabiana con esa facilidad que solo tienen los sociópatas. «Solo un poco decepcionada, pero es parte de crecer. Tiene que aprender que no todo en la vida sale como uno quiere. Como si rechazar cruelmente el trabajo de amor de una niña fuera una lección de vida necesaria. Como si humillar a su propia hijastra fuera un acto de sabiduría maternal. Yo había permanecido en mi rincón, invisible como un fantasma en mi propia casa, mordiendo la lengua hasta hacerla sangrar para no explotar. Pero ahora, en la oscuridad de la madrugada, mientras Lorenzo roncaba ajeno al dolor que habitaba bajo su techo, y Fabiana soñaba probablemente con su fiesta perfecta en el restaurante caro, yo planeaba. No una venganza ciega, no un estallido emocional que solo serviría para confirmar la imagen que tenían de mí como la suegra amargada. No, algo mucho más refinado, más devastador, más definitivo. Tenía 70 años de experiencia leyendo a las personas, 70 años aprendiendo que la paciencia es el arma más poderosa de una mujer inteligente. Conocía a Fabiana mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Sabía de su obsesión por las apariencias, de su necesidad desesperada de reconocimiento, de su terror a quedar en ridículo frente a sus colegas. Me levanté de la mecedora y caminé, descalza hasta la cocina, donde todavía permanecían las ollas con la comida que Cecilia había preparado con tanto amor. El mole seguía oliendo a gloria celestial. Los chiles en nogada parecían joyas comestibles. Los tamales esperaban como soldados en formación. Era un banquete digno de reyes, preparado por las manos más puras que conocía. Y una víbora envidiosa lo había convertido en basura. Abrí cada recipiente, probé cada platillo. Eran perfectos. Cada uno era una obra maestra culinaria que habría hecho llorar de emoción a cualquier persona con un ápice de sensibilidad. Pero Fabiana no tenía sensibilidad, solo tenía ego y ambición, 2 debilidades que yo podía explotar si jugaba bien mis cartas. Saqué mi viejo cuaderno de recetas,
el mismo donde mi madre había anotado los secretos de la cocina familiar, donde yo había registrado cada platillo especial que había aprendido en mis 70 años de vida. Pasé las páginas amarillentas hasta encontrar lo que buscaba. La receta del mole de mi bisabuela, el mismo que había conquistado el corazón del hacendado más poderoso de la región hace más de 100 años. Sonreí en la oscuridad. Fabiana había cometido un error fatal. Había subestimado a una vieja que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad, a la traición de su propio hijo. Había creído que podía pisotear a mi nieta sin consecuencias, que podía humillarme en mi propia casa sin que yo reaccionara. Tomé mi teléfono y marqué un número que no había usado en meses. Claudio Guzmán respondió al tercer timbrazo, con esa voz ronca que le daban los cigarrillos y los años. «¿Griselda? ¿Estás bien? Son las 3 de la mañana». Claudio había sido el mejor amigo de mi difunto esposo, su socio en el pequeño negocio de materiales de construcción que nos había dado para vivir dignamente. Ahora era un abogado retirado, pero seguía manteniendo contactos en toda la ciudad. Más importante aún, conocía todos los secretos sucios de las familias influyentes, incluida la empresa donde trabajaba Fabiana. «Necesito tu ayuda», le dije, sin preámbulos. «Es urgente». «Dime qué necesitas». Le conté todo. Cada detalle de la humillación de Cecilia, cada palabra cruel de Fabiana, cada momento de cobardía de Lorenzo. Claudio escuchó en silencio, gruñendo ocasionalmente cuando los detalles eran particularmente dolorosos. «Esa mujer es una hija de la chingada», murmuró cuando terminé mi relato. «Pero dime, Griselda, ¿qué planeas hacer? Porque te conozco desde hace 40 años, y cuando usas ese tono de voz, significa que ya tienes algo en mente». Tenía razón. Ya no era la viuda asustada que se dejaba aplastar por las circunstancias. Había vuelto a ser la mujer que había enfrentado a los cobradores cuando Lorenzo era pequeño, la que había peleado con los médicos cuando su esposo agonizaba, la que había construido una vida de la nada cuando se quedó sola con un hijo que criar. «Quiero que averigües todo sobre la empresa donde trabaja Fabiana», le dije. «Sus colegas, su jefe, sus proyectos, sus debilidades. Y quiero que me ayudes con algo más. Lo que necesites. Quiero organizar una cena muy especial, con invitados muy especiales. Y quiero que sea exactamente el mismo día y a la misma hora que la fiesta de cumpleaños de Fabiana». Claudio se rió por primera vez en la conversación, una risa grave y cómplice que me llenó de satisfacción. Griselda Montiel, después de 40 años, sigue siendo la mujer más peligrosa que conozco cuando se enoja. Cuenta conmigo para lo que necesites. Colgué el teléfono y regresé a mi mecedora, pero ya no para lamentarme. Ahora tenía una misión, un propósito que hacía que la sangre corriera de nuevo por mis venas viejas con la fuerza de un río desbordado. Fabiana había declarado la guerra al pisotear a mi nieta, pero había elegido al enemigo equivocado. Yo era una mujer que había aprendido a pelear en silencio, a planificar en las sombras, a golpear donde más dolía sin que nadie supiera de dónde venía el golpe. La batalla había comenzado, y yo ya tenía la primera jugada. Los siguientes 3 días transcurrieron como una sinfonía silenciosa de preparativos. Mientras Fabiana presumía por teléfono los detalles de su fiesta en el restaurante Las Delicias, mientras Lorenzo fingía entusiasmo por una celebración que le costaría el sueldo de 2 meses, y mientras Cecilia arrastraba su tristeza por la casa como una sombra herida, yo me movía entre las penumbras como una araña tejiendo su red más elaborada. Claudio cumplió su palabra con la eficiencia de un espía profesional. Me llamó el miércoles por la mañana con información que era pura dinamita. Fabiana trabajaba en la empresa constructora Enríquez y Asociados, donde llevaba apenas 8 meses como coordinadora de proyectos. Su jefe inmediato era Adolfo Enríquez,
Castro, un hombre de 60 años conocido por su exigencia extrema y su intolerancia hacia cualquier cosa que considerara poco profesional. El tipo es un perfeccionista obsesivo, me explicó Claudio con voz conspiratoria. Despidió a su asistente anterior porque llegó 5 minutos tarde 3 veces en un mes. Y aquí viene lo bueno. Está casado con Augusta Galán, la crítica gastronómica más respetada de la ciudad. Augusta Galán. Ese nombre resonó en mi memoria como una campana de victoria. Había leído sus reseñas en el periódico durante años, admirando su pluma afilada y su paladar exquisito. Era una mujer que podía hacer o destruir la reputación de cualquier restaurante con una sola columna. Alguien que valoraba la autenticidad por encima de todo, que despreciaba la pretensión y adoraba la comida hecha con alma. ¿Crees que podríamos...? Comencé a preguntar, pero Claudio me interrumpió con una risa cómplice. Ya me adelanté, Griselda. Augusta y yo fuimos compañeros en la universidad, antes de que ella se dedicara al periodismo gastronómico. Le mencioné que una amiga mía, una cocinera extraordinaria de tradición familiar, quería organizar una cena íntima para probar recetas ancestrales. Se mostró intrigada. Mi corazón se aceleró. El plan que había estado gestándose en mi mente durante las noches de insomnio comenzaba a tomar forma real, tangible, devastadora. Pero hay más, continuó Claudio. Resulta que varios colegas de Fabiana, incluido su jefe Adolfo, han estado comentando sobre lo ansiosos que están por probar la famosa comida casera de la que ella presume. Al parecer, ha estado alardeando sobre las habilidades culinarias de su familia, sin especificar que se refería a la hija de su esposo. La ironía era deliciosa. Fabiana había estado aprovechándose del talento de Cecilia, incluso en el trabajo, presumiendo indirectamente de las habilidades de mi nieta para proyectar una imagen de mujer familiar y tradicional que le convenía profesionalmente. «Organiza la cena», le dije con determinación férrea, «para el sábado a las 8 de la noche, la misma fecha y hora exacta que la fiesta de Fabiana». «¿Y los invitados?» «Augusta, por supuesto, su esposo Adolfo, y 3 o 4 de los colegas más importantes de Fabiana. Diles que es una degustación exclusiva de comida regional auténtica, preparada por una familia con 5 generaciones de tradición culinaria». Colgué el teléfono y me dirigí directamente al cuarto de Cecilia. Toqué suavemente la puerta antes de entrar. La encontré sentada en su escritorio, fingiendo hacer tarea, pero podía ver las lágrimas secas en sus mejillas y la tristeza que cargaba en los hombros, como un costal de piedras. «Mija», le dije sentándome en el borde de su cama, «necesito pedirte algo muy importante». Levantó la vista, sus ojos todavía hinchados pero con un destello de curiosidad. «¿Qué es, abuela?» «Quiero que me ayudes a organizar una cena muy especial». Le expliqué todo el plan, observando cómo sus ojos se iluminaban gradualmente, cómo la postura de derrota se transformaba en algo parecido a la esperanza. Cuando terminé de hablar, Cecilia tenía una sonrisa pequeña pero genuina, adornando su rostro por primera vez en días. «¿En serio crees que funcionará?», me preguntó. «Mija, tu comida es tan extraordinaria que puede conquistar el corazón más duro y el paladar más exigente. Solo necesitamos que las personas correctas la prueben en el momento correcto. Pero, ¿y si papá se enoja? ¿Y si Fabiana descubre que organizamos algo el mismo día de su cumpleaños?» «Déjame esa preocupación a mí», le dije tomando sus manos entre las mías. «Tú solo encárgate de cocinar como sabes hacerlo, con todo el amor y la pasión que llevas en la sangre. El resto se dará solo». Los siguientes 2 días fueron un torbellino de preparativos secretos. Cecilia recuperó su energía vital al tener un propósito nuevo,
una oportunidad de demostrar su talento a personas que realmente lo apreciarían. Compramos ingredientes frescos en el mercado central, especias raras que solo vendían las señoras más expertas, chiles que Cecilia seleccionó uno por uno como si fueran joyas preciosas. Fabiana, absorta en sus propios preparativos y su ego inflado. No notó nuestro movimiento constante entre la cocina y el comedor. No prestó atención a las llamadas telefónicas susurrantes que yo hacía desde mi cuarto. No sospechó que bajo sus narices se estaba orquestando algo que cambiaría su vida para siempre. El viernes por la noche, mientras Fabiana se hacía manicura y pedicura en el salón más caro de la ciudad, preparándose para su gran día, Cecilia y yo trabajamos hasta la madrugada preparando salsas base, marinando carnes, tostando especias. La cocina volvió a llenarse del aroma de la magia culinaria, pero esta vez con un propósito que trascendía la simple alimentación. «Abuela», me dijo Cecilia mientras removía lentamente el mole que borboteaba en la olla como lava dorada. «¿No te da miedo que esto salga mal? Mija», le respondí mientras picaba cebolla con la precisión de décadas de experiencia. «A mi edad ya no tengo miedo de nada, excepto de dejar que la maldad triunfe sin pelear. Sabía que estábamos jugando con fuego, que las consecuencias podrían ser devastadoras para nuestra ya frágil situación familiar. Pero también sabía que algunos momentos definen quiénes somos realmente, y yo había decidido ser la abuela que protege a su nieta, la mujer que no se deja humillar en silencio, la guardiana de una tradición culinaria que merecía respeto y reconocimiento. El sábado amaneció con un cielo despejado, como si el universo conspirara a nuestro favor. Fabiana despertó cantando, emocionada por su día especial, completamente ajena a que su némesis silenciosa había estado preparando su propia celebración en las sombras. El sábado llegó como un gladiador entrando al Coliseo, cargado de tensión y promesas de batalla. Fabiana despertó a las 7 de la mañana cantando una canción pop mientras se duchaba, completamente ajena al hecho de que, a escasos metros de distancia, en la cocina que ella había despreciado, se estaba preparando su ruina social con la precisión de un relojero suizo. Lorenzo había salido temprano para recoger el pastel que habían encargado en la pastelería más cara de la ciudad, una torre de fondant y flores de azúcar que costaba más que el sueldo semanal de una trabajadora doméstica. Fabiana había insistido en que fuera él quien lo recogiera, porque los hombres no entienden la delicadeza que requieren estas cosas, según sus propias palabras. En realidad, simplemente quería que él asumiera la responsabilidad de cualquier problema que pudiera surgir. Cecilia y yo habíamos madrugado como soldados preparándose para la guerra. A las 5 de la mañana ya estábamos en la cocina, envueltas en nuestros delantales de batalla, con los ingredientes dispuestos como munición sobre la mesa de trabajo. El aroma de los chiles tostándose llenaba el aire con promesas de gloria culinaria. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, abuela?», me preguntó Cecilia mientras molía especias en el metate que había pertenecido a mi bisabuela. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de emoción contenida. «Mija, llevo toda mi vida esperando un momento como este», le respondí, mientras cortaba tomates con la destreza de una cirujana. «Algunas batallas se libran con gritos y golpes, otras se ganan con paciencia, inteligencia y un buen mole». Habíamos decidido preparar un menú que fuera como una sinfonía de sabores tradicionales. Entrada de tostadas de tinga con aguacate y chile piquín, seguida de pozole rojo con todas las guarniciones tradicionales, chiles en nogada como plato principal, acompañados de arroz rojo y frijoles charros. Y para el final, 3 postres que eran joyas de la repostería mexicana: flan napolitano, 3 leches con canela y ate de guayaba con queso fresco. Cada platillo llevaba historia, tradición, alma.
Eran recetas que habían pasado de madre a hija durante generaciones, perfeccionadas a través de décadas de amor y dedicación. No era solo comida, era patrimonio cultural servido en platos de Talavera. A las 10 de la mañana, Fabiana apareció en la cocina envuelta en una bata de seda rosa, con mascarilla facial de pepino y rodajas de pepino sobre los ojos. Parecía una actriz de telenovela, preparándose para su gran escena. «¿Qué están haciendo?», preguntó con ese tono de fastidio que usaba siempre que nos veía trabajar juntas. «Espero que no estén ensuciando mi cocina justo hoy que tengo visitas importantes». «Su cocina». Esas palabras seguían siendo puñaladas directas al corazón, pero ya no me dolían como antes. Ahora solo alimentaban mi determinación. «Solo preparamos un almuerzo sencillo», mentí con la naturalidad de una actriz experimentada. «Cecilia quería practicar algunas recetas». «Bueno, que no se vuelva costumbre», gruñó Fabiana mientras se servía un vaso de jugo de naranja. «Y limpien todo antes de las 3. A esa hora llega mi estilista para arreglarme el cabello». Se marchó contoneándose, dejando tras de sí el rastro de su perfume caro y su arrogancia barata. Cecilia y yo intercambiamos miradas cómplices. En unas horas, esa mujer que nos trataba como sirvientas en nuestra propia casa iba a descubrir que había subestimado gravemente a sus oponentes. El teléfono sonó a las 11. Era Claudio con el reporte final. «Todo confirmado, Griselda. Augusta y Adolfo llegarán a las 8 en punto. También confirmaron María Castro de Recursos Humanos, Mateo Galán del Departamento Legal y Cecilia Guzmán, la directora de Relaciones Públicas. Son exactamente las 5 personas que más influencia tienen sobre la carrera de Fabiana». «Perfecto», murmuré, sintiendo cómo la adrenalina recorría mis venas como electricidad pura. «¿Y el lugar?» «Mi casa está lista. Mandé limpiar el comedor principal. Saqué la vajilla de mi difunta esposa, la buena, la de porcelana china. Todo está preparado para recibir a la realeza culinaria». A mediodía, Fabiana salió rumbo al salón de belleza, no sin antes recordarnos 3 veces que no la molestáramos con tonterías domésticas, porque era su día especial. La vimos marcharse en el taxi con una sensación de libertad que no habíamos experimentado en años. «Ahora sí, mija», le dije a Cecilia. «Es nuestro momento. Trabajamos como un equipo de chefs profesionales durante las siguientes 6 horas. Cada movimiento estaba coordinado, cada tiempo calculado al segundo. El pozole borboteaba con la paciencia de una abuela experimentada. Los chiles se asaban hasta quedar perfectamente tostados. El nogada se batía hasta alcanzar la consistencia de nubes comestibles». Lorenzo regresó a las 4 con el pastel, sudando nerviosismo por la responsabilidad de transportar una creación tan costosa. No prestó atención a nuestras actividades en la cocina. Estaba demasiado preocupado por complacer a su esposa como para notar que su madre y su hija estaban orquestando una revolución culinaria. «Huele muy bien aquí», comentó distraídamente mientras guardaba el pastel en el refrigerador. «Cecilia está practicando», le expliqué con la misma mentira que había usado con Fabiana. «Ya sabes cómo le gusta cocinar». Asintió sin realmente escuchar y se dirigió a su cuarto para prepararse para la fiesta. Mi hijo se había convertido en un extraño en su propia casa, un hombre que flotaba por la vida sin anclas propias, dejándose llevar por la corriente que marcaba su esposa dominante. Las 6 de la tarde comenzamos a empacar todo en recipientes térmicos que habíamos conseguido prestados. Cada platillo viajaba en su recipiente perfecto, envuelto con el cuidado que se le da a un bebé recién nacido. Claudio llegó puntual con su camioneta para transportar nuestro arsenal culinario. «Griselda», me dijo mientras cargábamos las ollas. «En 40 años de amistad nunca te había visto tan determinada. Espero que sepas lo que estás haciendo». «¡Claudio!»,
le respondí mirándolo directamente a los ojos. Llevé una vida entera dejando que otros decidieran mi destino. Hoy recupero mi poder. Cecilia se había puesto el vestido azul que le había regalado para su quinceañera, el que la hacía ver como una princesa campesina. Llevaba el cabello recogido en un chongo elegante y había heredado de su madre esa belleza natural que no necesita maquillaje para brillar. ¿Lista, mija?, le pregunté mientras nos subíamos a la camioneta. «Lista, abuela», me respondió con una sonrisa que era pura luz. Vamos a demostrarles de qué estamos hechas las mujeres Montiel. El sol comenzaba a ocultarse cuando llegamos a casa de Claudio, una construcción colonial preciosa con jardín interior y fuentes de cantera. El comedor principal estaba iluminado con velas y flores frescas, creando una atmósfera que respiraba elegancia auténtica, no la elegancia comprada que tanto le gustaba a Fabiana. Mientras tanto, a escasos kilómetros de distancia, Fabiana se preparaba para su fiesta en el restaurante Las Delicias, completamente ignorante de que sus colegas más importantes estaban a punto de conocer el verdadero talento culinario de la familia Montiel. La guerra había comenzado, y nosotras ya llevábamos ventaja. A las 8 en punto de la noche, mientras Fabiana brindaba con champán francés en el restaurante Las Delicias, rodeada de conocidos que fingían celebrar su cumpleaños, en la casa colonial de Claudio se desarrollaba una experiencia gastronómica que cambiaría el curso de los acontecimientos para siempre. Augusta Galán llegó primera, una mujer elegante de cabello plateado y ojos inteligentes que irradiaba esa autoridad que solo dan décadas de experiencia refinando el paladar. Venía acompañada de su esposo, Adolfo Enríquez, el jefe de Fabiana, un hombre corpulento de bigote cuidado que examinaba todo con la meticulosidad de quien está acostumbrado a que cada detalle sea perfecto. «Claudio», saludó Augusta con «tu noción», esa voz melodiosa que había conquistado a miles de lectores durante años. «Tienes la casa más hermosa de la ciudad, y ese aroma». Se detuvo en seco, cerrando los ojos y aspirando profundamente. «Dios mío, ¿eso es mole poblano auténtico?». Cecilia y yo emergimos de la cocina como dos generales presentándose ante dignatarios extranjeros. Mi nieta llevaba una sonrisa nerviosa pero radiante, mientras yo me había armado con la dignidad de 70 años de experiencia, cocinando para personas que sabían apreciar el arte culinario. «Señora Galán», me presenté con una reverencia ligera. «Soy Griselda Montiel, y esta es mi nieta Cecilia. Es un honor tenerla en nuestra mesa». Augusta me estudió con esos ojos de halcón que había desarrollado después de décadas evaluando restaurantes. Pero algo en su expresión se suavizó cuando vio la autenticidad en nuestro saludo. «El honor es mío», respondió tomando mis manos entre las suyas. «Claudio me ha contado que ustedes guardan recetas familiares de 5 generaciones. Como alguien que dedica su vida a preservar las tradiciones culinarias, esto es exactamente lo que mi alma necesitaba». Los demás invitados llegaron en los siguientes 15 minutos. María Castro, una mujer morena de aspecto maternal que dirigía recursos humanos con mano firme pero justa. Mateo Galán, primo de Augusta y abogado de la empresa, un hombre delgado de sonrisa fácil que parecía genuinamente emocionado por la experiencia, y Cecilia Guzmán, directora de Relaciones Públicas, una mujer joven y ambiciosa que tomaba notas mentales de todo lo que consideraba útil para su carrera. «Antes de comenzar», anunció Augusta dirigiéndose al grupo, «quiero que sepan que esta noche no soy la crítica gastronómica del periódico. Soy simplemente una mujer que ama la comida auténtica y respeta a quienes dedican su vida a preservar nuestras tradiciones». Cecilia se había transformado completamente. La niña tímida y herida de hace una semana había desaparecido, reemplazada por una joven chef
segura de su talento, orgullosa de su herencia, lista para conquistar paladares exigentes con la magia que llevaba en las manos. Comenzamos con las tostadas de tinga, pequeñas obras maestras que combinaban la carne deshebrada perfectamente sazonada con aguacate cremoso y el toque picante del chile piquín. El silencio que siguió al primer bocado fue religioso. «Esto es», murmuró Adolfo, y por primera vez desde que lo conocía por referencias, vi que el hombre exigente se quedaba sin palabras. «Es perfección», completó Augusta, tomando notas, discretas en una libreta pequeña. «La carne tiene exactamente el punto de cocción necesario. Las especias están balanceadas como una sinfonía. Y ese toque de limón». Cerró los ojos como si estuviera experimentando una revelación divina. Mateo y María intercambiaron miradas de asombro. Cecilia Guzmán había dejado de tomar notas mentales para concentrarse completamente en la experiencia sensorial que estaba viviendo. «¿Quién preparó esto?», preguntó Adolfo, dirigiéndose directamente a mi nieta, con una intensidad que habría intimidado a cualquier adulto. Pero Cecilia lo enfrentó con la serenidad de una reina. «Yo, señor», respondió con voz clara y firme. «Aprendí de mi abuela, que aprendió de su madre, que aprendió de su abuela. Esta receta tiene más de 100 años en nuestra familia». «¿Cuántos años tienes?», insistió Adolfo, claramente impresionado. «15 años, señor». Un silencio de incredulidad recorrió la mesa. Estos eran profesionales acostumbrados a evaluar talento, a reconocer excelencia, y acababan de descubrir que una adolescente dominaba técnicas culinarias que chefs con décadas de experiencia luchaban por perfeccionar. El pozole llegó como el segundo movimiento de una sinfonía culinaria. El caldo rojo brillaba como rubíes líquidos, perfumado con chiles guajillo y ancho que habían liberado toda su esencia en horas de cocción lenta. Los granos de maíz pozolero estaban en su punto exacto, ni duros ni blandos, y la carne de cerdo se deshacía como mantequilla al contacto con la cuchara. «¡Ah, Dios santo!», susurró María Castro, llevándose la mano al pecho de manera teatral. «Esto sabe como el pozole que preparaba mi abuela en Michoacán. No he probado algo así en 30 años». Augusta había dejado de ser discreta con sus notas. Escribía furiosamente, capturando cada matiz, cada sensación, cada momento de esta experiencia que claramente la estaba marcando profundamente. «Cecilia», le dijo dirigiéndose a mi nieta con respeto absoluto, «¿puedes contarme el proceso de preparación de este pozole? Porque lo que estoy probando trasciende la técnica. Esto tiene alma». Mi nieta procedió a explicar con pasión y conocimiento profundo cada paso del proceso. La selección de los chiles, el tostado perfecto que liberaba los aceites esenciales sin amargar, la importancia de la paciencia en la cocción, el momento exacto para agregar cada ingrediente. Hablaba como una maestra transmitiendo conocimientos sagrados, y su audiencia la escuchaba con la reverencia que se le da a los grandes artistas. Adolfo Enríquez tomó su teléfono discretamente y comenzó a escribir mensajes. Yo sabía exactamente lo que estaba haciendo, documentando esta experiencia, probablemente compartiendo su asombro con contactos importantes, tal vez incluso grabando videos de los platillos para recordar este momento. Los chiles en nogada fueron el clímax de la velada. Cuando Cecilia los presentó, la mesa entera guardó silencio admirativo. Los chiles poblanos brillaban como esmeraldas coronadas con la nogada blanca como nieve fresca, decorados con granos de granada que parecían rubíes comestibles. Era una obra de arte que representaba los colores de nuestra bandera, pero más que eso, era la manifestación física del orgullo nacional servido en un plato. El primer bocado provocó suspiros audibles alrededor de la mesa. La complejidad de sabores era abrumadora. El chile poblano con su picor suave y su textura sedosa,
el relleno de carne molida con frutas que creaba una explosión de contrastes dulces y salados, la nogada cremosa que unificaba todos los elementos, con su frescura incomparable. «Esto no es comida», declaró Augusta con solemnidad absoluta. «Esto es patrimonio cultural en estado puro». Adolfo había dejado de disimular su emoción. Tenía lágrimas en los ojos. Lágrimas de un hombre que acababa de redescubrir por qué amaba la comida mexicana, por qué se había enamorado de una crítica gastronómica, por qué valía la pena preservar las tradiciones que hacían grande a nuestro país. Era exactamente las 10 de la noche cuando terminamos con los postres. En ese momento, a escasos kilómetros de distancia, Fabiana comenzaba a notar que varios de sus colegas más importantes habían desaparecido de su fiesta, sin explicación alguna. Mientras nosotras recibíamos elogios que sonaban como himnos de victoria en el comedor de Claudio, el teléfono de Adolfo Enríquez no paraba de vibrar. Fabiana lo había estado llamando desde las 9:30, preguntando dónde estaba, por qué no había llegado a su fiesta, si había tenido algún problema. Sus mensajes de texto se habían vuelto progresivamente más desesperados, desde el tono profesional inicial hasta la súplica apenas disimulada. «Disculpen un momento», murmuró Adolfo, levantándose de la mesa con el teléfono en la mano. Pude ver la pantalla iluminándose constantemente con llamadas de Fabiana que él rechazaba una tras otra. Augusta se inclinó hacia mí con esa complicidad que solo las mujeres inteligentes comparten cuando reconocen una jugada maestra. «Griselda», me susurró con una sonrisa pícara. «Tengo la sensación de que esta cena no es solo una coincidencia. ¿Hay algo que deba saber sobre el contexto de esta velada tan extraordinaria?» Le conté todo, cada detalle de la humillación de Cecilia, cada palabra cruel de Fabiana, cada momento de esa tarde horrible cuando vi cómo destrozaban el corazón de mi nieta. Augusta escuchó con expresión seria, sus ojos llenándose de indignación mientras yo relataba la crueldad con que habían tratado el trabajo de amor de una niña de 15 años. «Esa mujer», murmuró Augusta cuando terminé mi relato, «no merece ni siquiera respirar el mismo aire que tu nieta. Lo que Cecilia ha demostrado esta noche es talento puro, arte culinario en su estado más sublime». María Castro y Mateo Galán se habían unido a nuestra conversación, sus rostros reflejando horror genuino ante la historia que acababan de escuchar. «No puedo creer que alguien sea tan cruel», susurró María, mirando a Cecilia con ojos maternales. «Esta niña es una joya, un tesoro nacional». Cecilia se había sonrojado hasta las orejas, pero por primera vez en días tenía esa luminosidad que viene del reconocimiento sincero, del respeto genuino de personas que realmente entendían lo que había logrado. Adolfo regresó a la mesa con expresión tensa. Su teléfono seguía vibrando implacablemente. «Tengo que ser honesto con ustedes», nos dijo con voz grave. «Una de mis empleadas está en el restaurante Las Delicias celebrando su cumpleaños. Ha estado llamándome toda la noche preguntando dónde estoy. ¿Por qué no he llegado a su fiesta?» «¿Fabiana Merino?», pregunté con inocencia fingida. «Exactamente. ¿La conocen? Es mi nuera», respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Y la madrastra de Cecilia». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Adolfo procesaba la información con la lentitud de alguien que está recalculando completamente su percepción de la realidad. «Ustedes me están diciendo», habló lentamente, «que la mujer que ha estado presumiendo en la oficina sobre las tradiciones culinarias de su familia, que ha estado usando esas habilidades como parte de su imagen profesional, acaba de rechazar cruelmente el trabajo de esta niña extraordinaria». «No solo lo rechazó», intervino Claudio. «Destruyó físicamente la comida que Cecilia había
Preparado durante 3 días, la humilló públicamente y luego le dijo que era basura indigna de servirse a personas importantes. Augusta se puso de pie con la majestuosidad de una reina ofendida. «Adolfo», le dijo a su esposo con voz que cortaba como espada. «Esa mujer no solo es una mentirosa que se apropia del talento ajeno, es una persona sin alma que destroza a niños inocentes por pura maldad». María Castro había sacado su teléfono y tomaba notas con la eficiencia de alguien que está documentando un caso de recursos humanos. «Señor Enríquez», le dijo a su jefe con voz profesional, «esto constituye una violación grave a nuestros códigos de ética empresarial. Fabiana ha estado construyendo su imagen profesional sobre mentiras, apropiándose del trabajo de una menor de edad y demostrando un carácter que no representa los valores de nuestra empresa». El teléfono de Adolfo vibró de nuevo. Esta vez decidió contestar. «Bueno», respondió con voz seca. Desde donde estaba sentada podía escuchar la voz histérica de Fabiana al otro lado de la línea, preguntando dónde estaba, exigiendo explicaciones, amenazando con hacer un escándalo si no aparecía inmediatamente en su fiesta. «Fabiana», la interrumpió Adolfo con esa autoridad que solo tienen los jefes verdaderamente poderosos. «Estoy en una cena privada probando la comida más extraordinaria que he experimentado en años. Comida preparada por una joven chef de talento excepcional. Una joven que casualmente resulta ser tu hijastra». El silencio del otro lado del teléfono fue absoluto. «¿Cómo?», fue lo único que logró balbucear Fabiana. «Cecilia Montiel, 15 años. La niña cuyo trabajo destruiste esta semana porque no era suficientemente bueno para tu fiesta de cumpleaños». Lo que siguió fue un torrente de excusas incoherentes, mentiras desesperadas, intentos patéticos de justificar lo injustificable. Fabiana trataba de explicar que había sido un malentendido, que ella siempre había apoyado a Cecilia, que todo había sido una confusión. «Fabiana», la cortó Adolfo con frialdad glacial, «llevas 8 meses presumiendo en la oficina sobre las tradiciones culinarias de tu familia. Resulta que esas tradiciones pertenecen a la familia de tu esposo, específicamente a esta abuela y esta nieta que has estado maltratando en tu propia casa». Augusta me tomó de la mano y me susurró al oído. «Esta mujer va a pagar por lo que le hizo a tu nieta, te lo prometo». Cecilia estaba sentada en silencio, procesando que los colegas más importantes de su madrastra acababan de descubrir la verdad sobre quién era realmente la cocinera talentosa de la familia y quién era realmente Fabiana Merino detrás de su máscara de mujer sofisticada. El teléfono de Adolfo se cortó abruptamente. Fabiana había colgado, probablemente para procesar la magnitud del desastre que acababa de caer sobre su vida profesional. «Señora Montiel», me dijo Adolfo con respeto absoluto, «su nieta no solo es una chef extraordinaria, es una artista, una guardiana de tradiciones que deberían ser patrimonio cultural protegido. Y usted», añadió dirigiéndose a Cecilia, «tiene un futuro brillante por delante. Si alguna vez quiere un trabajo en nuestra empresa o una recomendación para cualquier instituto culinario, considérelo hecho». La sonrisa que iluminó el rostro de mi nieta fue como ver salir el sol después de la tormenta más larga del año. En Offum, el restaurante Las Delicias, Fabiana se enfrentaba al momento más humillante de su vida. Explicar a sus invitados por qué sus colegas más importantes habían preferido una cena casera sobre su fiesta cara. La justicia, a veces, llega servida, en platos de Talavera. La llamada que recibí a las 11 de la noche fue como un trueno que anunciaba la tormenta perfecta. Lorenzo gritaba del otro lado de la línea con una desesperación que no le había escuchado desde que era niño y se perdía en el mercado. «Mamá, ¿dónde están? Fabiana está como loca. Dice que ustedes sabotearon su fiesta, que organizaron algo a propósito para arruinarla».
Desde el comedor de Claudio, rodeada de los elogios y el respeto que Cecilia merecía desde siempre, le respondí con la calma de una mujer que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Estamos en casa de Claudio, mijo. Cecilia acaba de ofrecer una cena a algunos conocidos que aprecian la buena comida». «Mamá, no te hagas. Sabes perfectamente lo que hiciste. El jefe de Fabiana y toda su gente importante estaban ahí. Ahora ella está llorando. Dice que la humillaste, que arruinaste su cumpleaños». La ironía era deliciosa. Fabiana llorando por humillación cuando había humillado a una niña de 15 años apenas una semana antes. Fabiana sintiendo que la habían traicionado cuando ella había traicionado la confianza de mi nieta. Fabiana experimentando en carne propia lo que se sentía ser rechazada por personas importantes. «Lorenzo», le dije con esa autoridad maternal que había perdido durante años y acababa de recuperar, «tu hija pasó 3 días cocinando para 20 personas. 3 días levantándose antes del amanecer, trabajando hasta que le sangraran las manos, preparando cada platillo con amor para la mujer que tú trajiste a nuestras vidas. ¿Y sabes qué hizo Fabiana?». Silencio del otro lado de la línea. Estrelló un plato contra la pared. Destruyó físicamente el trabajo de tu hija. La llamó porquería. Le dijo que era una niña ingenua. La humilló hasta hacerla llorar. «Pero, mamá, no hay peros, Lorenzo. Tu esposa maltrata a tu hija, me maltrata a mí, y tú prefieres hacerte el ciego para mantener la paz falsa de tu matrimonio. Pero yo ya no voy a permitir que pisoteen a mi nieta». Augusta se acercó y me tocó el hombro con suavidad. Tenía en las manos su teléfono con una nota de voz grabada. «Griselda», me susurró, «¿puedo hablar con tu hijo?». Como profesional de Lost Small, periodismo gastronómico, creo que debe escuchar algo. Le pasé el teléfono a Augusta, quien activó el altavoz para que todos escucháramos. «Señor Montiel, soy Augusta Galán, crítica gastronómica del periódico El Universal. Acabo de cenar con su hija Cecilia. Y debo decirle que su niña no es solo talentosa, es un prodigio culinario. Lo que he probado esta noche trasciende cualquier cosa que haya experimentado en restaurantes de 5 estrellas». Lorenzo balbuceó algo incoherente del otro lado. «Su hija», continuó Augusta con autoridad profesional, «domina técnicas que chefs con décadas de experiencia luchan por perfeccionar. Sus recetas familiares son patrimonio cultural que debería estar protegido. Y según entiendo, su esposa rechazó cruelmente el trabajo de esta artista extraordinaria. Yo no sabía que su esposa ha estado presumiendo en su trabajo sobre las tradiciones culinarias de su familia. Resulta que esas tradiciones pertenecen a su madre y su hija, no a ella. Su esposa es una impostora que se apropia del talento ajeno». El silencio de Lorenzo se extendió como una confesión de culpabilidad. Finalmente, había escuchado la verdad de labios de una autoridad que no podía ignorar. Una voz que no podía silenciar con manipulaciones ni excusas. Adolfo tomó el teléfono. «Señor Montiel, soy Adolfo Enríquez, jefe de su esposa. Lo que acabo de presenciar es el talento culinario más extraordinario que he visto en mi vida. Su hija es una joya que merece respeto y reconocimiento, no maltrato. Señor Enríquez, yo. Su esposa tendrá que responder por sus acciones en el trabajo. Construir una imagen profesional sobre mentiras y maltratar a menores son faltas graves que nuestra empresa no tolera». Cuando colgamos, el comedor se llenó de un silencio satisfecho. Habíamos logrado algo más que una cena exitosa. Habíamos desmontado completamente la farsa de Fabiana. Habíamos expuesto su verdadera naturaleza ante las personas que controlaban su futuro profesional. Y habíamos demostrado que mi nieta era un tesoro que merecía ser protegido y celebrado. Cecilia se acercó
y me abrazó con fuerza, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Abuela», me susurró al oído, «¿en serio crees que todo va a cambiar?» «Mija», le respondí acariciando su cabello, «ya cambió. Esta noche descubriste tu verdadero valor y el mundo descubrió tu talento. Fabiana ya no puede lastimarte porque ahora tienes testigos de lo extraordinaria que eres». Augusta se acercó con una propuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. «Cecilia», le dijo con solemnidad, «quiero escribir un artículo sobre ti y tu abuela, sobre las tradiciones culinarias familiares, sobre el arte de preservar recetas ancestrales, sobre lo que significa la comida auténtica en un mundo lleno de imitaciones». Mi nieta asintió con una sonrisa que era pura luz. «Pero más que eso», continuó Augusta, «quiero nombrarte embajadora juvenil de la cocina tradicional mexicana. Tu talento merece reconocimiento nacional». En el restaurante Las Delicias, Fabiana se enfrentaba a una fiesta vacía, a colegas que la miraban con curiosidad incómoda, a un futuro profesional incierto. Había apostado todo a una imagen falsa y había perdido. Nosotras habíamos apostado a la verdad, al talento genuino, al amor transmitido de generación en generación. Y habíamos ganado todo. 6 meses después, estoy sentada en mi mecedora favorita viendo cómo Cecilia graba un video para su canal de YouTube, que ya tiene más de 200.000 suscriptores que la siguen religiosamente para aprender los secretos de la cocina tradicional mexicana. Su rostro irradia una confianza que antes no conocía, una seguridad que nace de saberse valorada por lo que realmente es. El artículo de Augusta Galán había sido publicado en primera plana del suplemento gastronómico, con fotografías hermosas de Cecilia cocinando y una entrevista donde ella hablaba con pasión sobre nuestra herencia culinaria. El titular rezaba: «La guardiana de 15 años, Cecilia Montiel, y el arte de preservar tradiciones». Las repercusiones fueron inmediatas y devastadoras para quien menos lo esperaba. Fabiana había sido despedida de la empresa Enríquez y Asociados 2 semanas después de aquella cena fatídica, oficialmente por inconsistencias en su perfil profesional y violación a los códigos de ética empresarial. Extraoficialmente, porque Adolfo Enríquez no podía tolerar tener en su equipo a alguien capaz de maltratar a una niña talentosa por pura crueldad. Lorenzo había intentado defender a su esposa, pero la evidencia era abrumadora. Todo el edificio empresarial donde trabajaba Fabiana había leído el artículo de Augusta, había visto las fotografías de mi nieta cocinando con maestría, había entendido que la mujer que presumía de tradiciones familiares era en realidad una impostora que se apropiaba del talento ajeno. La separación había sido inevitable, no porque Lorenzo finalmente hubiera encontrado valor para enfrentar la verdad, sino porque Fabiana no podía soportar vivir en una casa donde ya no era la reina indiscutible, donde había perdido todo su poder manipulador, donde mi nieta era celebrada mientras ella era vista como lo que realmente era, una mujer mediocre que había intentado brillar con luz ajena. «Abuela», me dice Cecilia cerrando la laptop después de terminar su grabación, «¿sabes qué es lo más extraño de todo esto?» «¿Qué, mija?» «Que no siento odio hacia Fabiana. Siento lástima». Me levanto de la mecedora y camino hacia el jardín donde tengo mis plantas de chile y hierbas aromáticas. Cecilia me sigue, como ha hecho toda su vida, pero ahora camina a mi lado como una igual, no como una niña necesitada de protección. «La lástima es el privilegio de los ganadores», le digo mientras toco las hojas de albahaca que crecen exuberantes. «Cuando tienes paz en el corazón, puedes permitirte compasión hacia quienes se destruyeron a sí mismos». Lorenzo viene a visitarnos cada fin de semana. Está divorciándose. Proceso que Augusta y sus contactos legales han hecho sorprendentemente sencillo. Mi hijo está redescubriendo quién era
antes de que Fabiana lo convirtiera en una sombra de sí mismo. Es un proceso lento, pero veo destellos del hombre noble que crié, especialmente cuando observa a su hija cocinar con la maestría de una profesional. «Mamá», me había dicho hace unas semanas mientras Cecilia preparaba mole para una demostración en vivo, «nunca te agradeceré suficiente lo que hiciste. Salvaste a mi hija y me salvaste a mí. Pero yo no lo había salvado. Solo había hecho lo que cualquier mujer digna haría: proteger a los suyos cuando todos los demás fallaban». El canal de YouTube de Cecilia se ha convertido en una plataforma educativa que trasciende la cocina. Habla sobre tradiciones familiares, sobre el valor de preservar la herencia cultural, sobre la importancia de no permitir que otros definan nuestro valor. Recibe cartas de abuelas que le agradecen por inspirar a sus nietas, de madres que han encontrado en ella un modelo a seguir para sus hijas. Augusta se ha convertido en nuestra mentora y amiga. Viene a cenar cada mes, siempre pidiendo que Cecilia le enseñe algo nuevo, siempre asombrada por la creatividad que mi nieta desarrolla, respetando las tradiciones ancestrales. «Griselda», me dice mientras saboreamos café de olla en mi cocina, la misma cocina donde Fabiana había destruido los sueños de mi nieta. «Tu estrategia fue perfecta. No atacaste a Fabiana directamente. Simplemente permitiste que su propia naturaleza la destruyera. Es verdad, yo no había buscado venganza. Había buscado justicia. No había atacado a Fabiana. Simplemente había dado a mi nieta la oportunidad de brillar con luz propia ante las personas correctas en el momento perfecto». Esta mañana, Cecilia recibió una beca completa para estudiar en el instituto culinario más prestigioso del país. No como estudiante regular, sino como embajadora de las tradiciones gastronómicas mexicanas. A los 16 años, mi nieta se ha convertido en una autoridad reconocida en preservación cultural culinaria. Mientras escribo estas líneas en mi viejo cuaderno, el mismo donde registré por primera vez la receta del mole de mi bisabuela, puedo escuchar a Cecilia en la cocina preparando la cena. Canta una canción que le enseñé cuando era pequeña, la misma que cantaba mi madre mientras cocinaba. La justicia no siempre llega gritando. A veces llega en silencio, cocinándose a fuego lento como un buen guisado, hasta que está lista para servirse en el momento perfecto. Fabiana había creído que podía aplastar a una niña inocente sin consecuencias. Había subestimado el poder de una abuela que ya no tenía nada que perder y todo que proteger. Por primera vez en décadas, soy completamente libre. Y mi nieta brilla con la luz que siempre tuvo, pero que ahora todo el mundo puede ver.